Buenos días, jóvenes. En esta oportunidad vamos a trabajar con ejercicios que tengan que ver con la interpretación de la derivada. ¿Ya? Esta es la clase número 8, la clase 08. Entonces, interpretación de la derivada. Tenemos aquí una interpretación geométrica y una interpretación en física. Hay otras interpretaciones en otras ciencias, pero esa no la vamos a ver. Nos veamos entonces geométricamente. Se representa, o sea, aquí tenemos una curva y aquí trazamos en un punto la recta tangente. Entonces, si esta es mi función, entonces la derivada de esa función representa la pendiente de la tangente en ese punto, que le vamos a llamar P sub 0. La derivada entonces evaluada allí en P sub 0. La derivada de en un punto. Eso es lo que vamos a hacer un par de ejercicios. ¿Ya? Par de ejercicios. Y en física sabemos que si tenemos la función distancia, la derivada es la función velocidad. Y si la derivamos una segunda vez, vamos a tener la función aceleración. Entonces, ejercicios. Entonces, vamos a representar aquí la curva igual x cubo menos 3x. Vamos a hacer aquí, nos vamos a ayudar a hacer una representación. ¿Ya? Una representación y pasa por el origen, tiene esta forma. Tiene esta forma. Tiene esa forma. Y ahí vamos a encontrar ese puntito que le voy a llamar x sub 0 y ese puntito que le voy a llamar x1. Tiene esa forma. Entonces, varias preguntas. Entonces, la primera, pendiente. Vamos a encontrar la pendiente de esa función en el punto, démosle aquí 4. ¿Qué valor le damos aquí? Uno más chico, un medio, y nos damos la imagen. La imagen f de un medio, tendremos 1/8 menos 3 octavos. ¿Y por qué estoy diciendo 3 octavos? 3 medios. Ahí sí, 3 medios. Y esto nos va a quedar 8, 1 menos 12. Y eso es menos 11 octavos. Por aquí vamos a tener, entonces, si el x es un medio, y ahí vamos a tener la imagen, que es un puntito negativo. Ahí, entonces. Ahí, ese puntito. Le vamos a llamar P sub 3, entonces. El puntito P sub 3 tiene un medio y menos un octavo. Entonces la pendiente en ese punto es la derivada evaluada en un medio. Y la derivada, entonces, 3x² menos 3
y el evalúo en x igual a 1/2. Me va a quedar 3/4 menos 3, y eso es 3 menos 12 sobre 4, menos 9/4. Entonces la pendiente es menos 9/4. La pendiente. Voy a exagerar un poquito, ¿ya? Para interpretar esto. Interpretar eso. Voy a borrar esta parte. Lo que me interesa es interpretar eso. Entonces aquí tenemos allí esa parte, ahí tenemos el puntito, ¿ya? Y ahí tenemos entonces la recta tangente. Ahí tenemos la recta tangente. Entonces notemos que la recta tangente tiene pendiente negativo, ¿ya? Pendiente negativo. Eso primero, interpretar el signo. Si la pendiente, si m es menor que 0, pendiente, el ángulo de otra manera. Aquí tenemos el puntito, aquí tenemos la recta tangente, este ángulo es el ángulo de inclinación. Entonces, la tangente alfa ángulo de inclinación. Aquí nos vamos a recordar de la definición que él tiene que haberle dado en geometría analítica, que la pendiente, la tangente, el ángulo de inclinación. Entonces, alfa menor que 180 y entonces alfa está comprendido entre, lo estaba poniendo al revés, y 180. Entonces el ángulo está en el mayor que 90. Entonces, si la pendiente es positiva, entonces ángulo alfa es un ángulo agudo. El ángulo de inclinación es un ángulo agudo. Que podríamos haber tomado un puntito de aquí y ahí tenemos el ángulo. Entonces, noten ustedes que si M es la tangente del ángulo de inclinación, entonces tiene hasta ahora dos posibilidades: que el M es menor que 0, que el M es mayor que 0, y también, como es un número real, puede ocurrir que el M es igual a 0. Entonces me interesa eso, analizar eso. Encontrar los puntos de aquí, de esta curva, donde la pendiente es 0. ¿Qué significa que la pendiente es 0? ¿Qué significa que el M es igual a 0? Que el M es igual a 0. Pero M tangente de alfa, ¿cierto? Igual a 0. Significa que el alfa es 0. Quiere decir, tangente, en este caso, tangente paralela al eje de la X, o bien coincide, ¿sí? Si la pendiente es 0. Mi propósito de este ejercicio, entonces,
encontrar el x0 y el x1, porque ahí la tangente es paralela al eje X. Lo voy a destacar nuevamente eso. La tangente es la pendiente. La tangente, el ángulo de inclinación es la pendiente. La pendiente es un número real que puede ser negativo, positivo o puede ser cero. Pero me interesa lo siguiente. Si yo tengo, si en una gráfica tengo esta situación, esa situación, donde ese puntito es un máximo y ese puntito es un mínimo. ¿Cuál es la implicación? Aquí nos interesa la implicación. Lo que interesa la implicación. Si P sub 0 y P sub 1, en este caso, P sub 0 es máximo. Y P sub 1 es mínimo. Si P sub 1 es máximo y P sub 0 es mínimo y trazo la tangente en ese punto, trazo la tangente, entonces la tangente es paralela al eje X. ¿Qué va a implicar? Que la pendiente en P sub 0 vale 0. Y la pendiente en P sub 1 también vale 0. Es decir, si tenemos esto, aquí, ¿cuál es la intención de esto? Que la clase la vamos a terminar con aplicación en física. Y ahí vamos a encontrar un punto donde la velocidad es máxima. Entonces ahí vamos a hablar de máximo. Y ahí va a ocurrir eso. Entonces, como va a ser un máximo, un mínimo, en este caso me interesa un máximo, la pendiente es 0. ¿Qué significa que la pendiente es 0? Que la derivada de esa función evaluada en ese punto tiene que ser 0. Recordar eso. Entonces vamos a encontrar, volviendo al ejercicio original, encontrar los puntos donde la tangente es paralela al eje X. ¿Ya? Volvamos al ejercicio. A continuación, vamos a determinar los puntos donde la tangente es paralela al eje de las X. ¿Qué significa? Tenemos entonces nuestra función f de x, que es x cubo menos 3x. Y derivamos. La derivada en la potencia es 3 veces el x cuadrado menos 3. Y que sea paralela al eje x significa si la derivada es igual a 0. Eso significa que es paralela al eje x, que la pendiente es 0. Y ahí tenemos 3x cuadrado menos 3 igual 0, y ahí vamos a tener el x,
que son más menos 1. Entonces el x0 es menos 1 y el x1 que vale 1. ¿Vale? Tenemos entonces un punto, hay 2 puntos donde la tangente es paralela al eje X. Reforcemos esto. Lo vamos a hacer con una función trigonométrica. Reforcemos lo anterior. Número 2. Reforcemos lo anterior. Es decir, encontrar los valores de X tal que la tangente en esos puntos sea paralela al eje X. Entonces démoslo la función coseno. Sabemos que pasa por aquí. Aquí es pi medio. Aquí es pi. 3 pi medios. Menos pi medio. Menos pi. Entonces aquí es pasa acá, pasa acá, pasa aquí, pasa aquí, aquí, acá, ahí. Bien. Ahí. Entonces, hay muchos puntos. Aquí la tangente paralela, allí, allí, allí. Hay muchos puntos. No puse lo principal. Igual coseno de X. Aprovechemos este espacio. Entonces, si nuestra función, es coseno de X, buscamos X tal que la derivada sea igual a 0. La derivada de igual a 0. Si el y es coseno de X, la derivada es menos el seno de X. Y para y' igual 0, vamos a tener menos seno de X igual 0. Esto va a implicar el X es donde es 0, el X es 0 en 0, y como es periódica, entonces más n veces el pi. N veces el pi. N veces el pi. ¿Sí? Ahí es 0. Si n es 0, tendremos con n número entero. N está en z. Revisamos si lo estoy haciendo bien. Si el n es 0, tendremos 0. Si el n es 1, tendremos pi. Si el n es 2, 2pi. Perfecto. Ahí. Y además, estos puntitos
Aquí importante, entonces. Importante lo que quiero que reforzar para el último ejercicio que vamos a hacer de la clase. Si hay un mínimo y máximo, si hay un mínimo y un máximo, significa que la pendiente, o bien la derivada es cero. ¿No? Eso. Que representa interpretación geométrica de la derivada, representa la pendiente de la recta tangente. ¿Qué es lo que es la pendiente de la recta tangente? Es el ángulo de inclinación, es la tangente del ángulo de inclinación. Le damos un segundo ejercicio. Ahora vamos a encontrar la ecuación de la recta. Número 3, hallar ecuación de la recta de la función y igual 2x 1 menos x cuadrado en el punto 0,0. 0,0. La solución. Entonces, recordemos ecuación punto pendiente. Es el i menos el i sub 0, m, la pendiente, por x menos el x sub 0. La pendiente. Pero en este caso, para nosotros la pendiente es la derivada evaluada en 0. Eso es. Donde además el i sub 0 es 0 y el x sub 0 es 0. Nos falta solamente la pendiente, porque no da la dos. Derivamos. Tenemos y prima el denominador al cuadrado. 1 menos x cuadrado al cuadrado. El denominador por la derivada del numerador. Menos el numerador por la derivada del denominador, que es menos 2x. Y eso lo evaluamos en x igual 0. En x igual 0. Si x vale 0, nos va a quedar el 1 menos el 0 multiplicado por el 2, y todo eso será 0, y el 1 menos el 0 al cuadrado. Y nos va a quedar, esto es 2, partido por 1, y eso es 2. O sea, la pendiente es 2. La pendiente es 2. Reemplazamos el i menos el i sub 0, que es 0, la pendiente, que es 2, el x menos el x sub 0, que es 0. Y ahí vamos a tener entonces que la ecuación de la recta es i igual a 2 veces x. 2 veces x. Si volvemos un poquito de los temas anteriores que trabajamos, donde vimos el límite límite al infinito o límite infinito, vemos que esta gráfica tiene dos asíntotas verticales, que son el más menos 1, porque ahí se hace 0. Y tiene una asíntota, solamente una asíntota horizontal, porque si el x se va a más infinito o menos infinito, este va a dominar el de arriba, ¿cierto? Y este es cuadrado, domina el otro. Entonces ese límite se va a ir a 0. Se va a ir a 0. Y va a tener el eje x, que es una asíntota horizontal. Una asíntota horizontal. Y además es una función impar.
Entonces hacemos aquí la gráfica, tenemos el más 1, el menos 1 y el eje X, que es la cinta de la horizontal. Habría una parte aquí y otra parte acá. Un ejercicio donde manejemos estos conceptos, pero no haciendo algo específico como lo que estoy borrando. Entonces, se pide, este es el número 4, se pide encontrar una parábola que tenga ecuación de la forma igual a x cuadrado más b por x, y cuya tangente en el punto 1, 1 tenga ecuación igual 3x menos 2. Veamos la solución. Imaginémosle entonces que mi parábola tiene esta forma. Ax cuadrado bx, entonces supongamos que tenga esta forma. Pasa por el origen, ¿cierto? Porque si el x es 0, esto tiene esa forma. Tiene esa forma la parábola. Y la tangente en el 1, 1 tenga esa ecuación, 3x menos 2, en el punto 1,1. Si visualizamos lo que se pide, es ax cuadrado bx, entonces necesitamos encontrar quién es el a y quién es el b. Es decir, tenemos dos incógnitas, necesitamos dos ecuaciones. ¿No? Dos ecuaciones, eso es lo que necesitamos, dos ecuaciones. ¿Cuáles van a ser las dos ecuaciones? Necesitamos, voy a borrar por acá, voy a hacer aquí en ese espacio, voy a comentar pero no lo voy a escribir. Entonces necesitamos dos ecuaciones. ¿Cuáles van a ser las dos ecuaciones? La primera de ellas es que pasa por el punto 1, 1. Entonces el punto 1, 1 pertenece a la ecuación. Es la primera condición, entonces el punto 1, 1 pertenece a la recta, a la ecuación que ando buscando. Y la segunda, ahí tengo la segunda, es que me dan la recta tangente. Por lo tanto, conozco la pendiente. Y la pendiente es 3. Ahí tenemos las dos ecuaciones. Ahora sí podemos borrar. Reemplazamos. Tenemos para la primera condición.
Entonces, ¿qué pasa? El punto 1, 1 pertenece a la parábola. Entonces nos va a quedar A, porque el X vale 1. Nos va a quedar A más B. Vamos a ver, A más B igual a 1. A más B igual a 1. Esto lo podemos borrar también. Es otro, correcto. Segunda condición. Segunda condición. La pendiente vale 3, pero en el punto 1,1. Y derivamos 2 veces AX más B. Más B. ¿Pero dónde? En el punto 1,1. Y entonces esto está dependiendo de X. Nos va a quedar 2A más B. 2A más B. Se genera el sistema A más B igual a 1, 2 veces A más B igual a 3. Restamos, eso va a implicar que A vale 2, lo que restamos, y si A vale 2, si A es 2, el B es menos 1. Respuesta. La parábola es igual 2x al cuadrado menos x. Ahí tenemos. Entonces hemos realizado ejercicio con interpretación geométrica de la derivada. Varias alternativas que representan la pendiente de la recta tangente en un punto. Como la pendiente es un número real, tenemos las tres alternativas. Si la pendiente es positiva, el ángulo de inclinación es menor que es un ángulo agudo. Si la pendiente es negativa, el ángulo es un ángulo obtuso. Y si, lo más importante, y si esa gráfica tiene un máximo, un mínimo, la recta tangente va a ser paralela al eje X. En ese caso, la pendiente es 0. La pendiente es 0. Pasemos a la interpretación física. Interpretación. Se dice la altura alcanzada en t segundos por un cuerpo lanzado
verticalmente hacia arriba con velocidad v sub 0 en metros por segundos. Está dada por S de t v sub 0t menos 1/2 g t al cuadrado. A obtener una fórmula para la mayor altura. Que el cuerpo alcanza. Si nos imaginamos la situación, tenemos eso, algo así. Entonces lo que se está pidiendo, este es el S de t y esto es t. Entonces se pide la altura máxima. Y eso lo logramos cuando la velocidad sea 0. La velocidad 0. Y ahí tenemos punto máximo. Notemos entonces que nuevamente la tangente es paralela al eje t en este caso. Si S de t es v sub 0 t menos 1/2 g t al cuadrado de S de t, que es la velocidad. Tendremos aquí v sub 0 menos g por t. Y eso igual a 0. Despejamos el t acá. Despejamos t y nos va a quedar v sub 0 sobre el g. Ahí tenemos. Ese es el tiempo. Y nos piden una fórmula para la máxima altura. Reemplazamos aquí entonces. Reemplazamos en v de S de t. Se me va la mano. S de t v sub 0t menos 1/2 g t al cuadrado. Entonces, S para entonces v sub 0 g será v sub 0 por v sub 0 sobre g menos 1/2 de g por v sub 0 g al cuadrado. Ahí. Simplifiquemos v sub 0 sobre g y aquí nos queda v sub 0 al cuadrado sobre g menos 1/2 v sub 0 sobre g. Porque aquí se simplifica al cuadrado acá. Y nos va a quedar
un medio de B sub 0 sobre G. Ahí tenemos la respuesta. Perfecto. Ya. Destaquemos entonces, ¿ya? Destaquemos, ¿ya? Lo que tenemos acá, una tangente que es paralela al eje X. Por lo tanto, la derivada en ese puntito es 0. ¿No? La tangente es paralela al X. Si hay un máximo y un mínimo. Si hay un máximo y un mínimo, ¿no? La derivada es 0. Porque lo contrario no es verdadero. Lo contrario no es verdadero. Así que la derivada es 0 no implica que haya un máximo y un mínimo. Pero si hay un máximo, la derivada allí es 0. Si hay un máximo y mínimo, la derivada es... La recta tangente es paralela al eje X. La pendiente allí es 0. Veamos el segundo ejercicio. Dice número 2. Un automóvil hace un recorrido en 10 minutos. En 10 minutos. Moviéndose tiene que haber un acento por ahí, según la ley S de t igual a 100 t al cuadrado menos t a la cuarta sobre 2. T en minutos y S en metros. Letra A. ¿Qué distancia recorre el automóvil? Letra B. ¿Cuál es la máxima velocidad que alcanza? Ahí tenemos la segunda situación que vamos a tratar de resolver. Entonces, la respuesta o el desarrollo para la parte A es inmediato. Entonces, les piden qué distancia recorre. Nos dice que t es, si t es 10, evaluamos. El S en 10, ¿no? El S en 10, vamos a tener acá 100 por 10 al cuadrado menos 10 a la cuarta sobre 2. Entonces, evalúo la función que es 100 por la variable al cuadrado menos la variable a la cuarta y dividido por 2. Y si el X es el T es 10, resulta 5.000 metros.
5.000 metros. Ya, ahí está la parte A. La parte A. Vamos a escribir acá la ley de desplazamiento, que es 100 t al cuadrado menos t a la cuarta sobre 2. Necesitamos algo más. Vamos a poner aquí el 10 que está allí. A lo mejor lo necesitamos. Borremos. Entonces aquí, máxima velocidad. La letra B, si S de t es 100 veces el t al cuadrado menos t a la cuarta sobre 2. El objetivo de la clase era entonces trabajar con aplicaciones de la derivada. Ahí en varias ciencias tiene su interpretación. Aquí geométricamente representa la pendiente de la recta tangente en un punto. En física, si tenemos la función desplazamiento, la derivada es la función velocidad, lo que voy a hacer. En economía representa lo que se llaman los marginales: costo marginal, ingreso marginal, utilidad marginal. ¿No? Es el efecto, en economía estoy hablando, es el efecto al producir y vender una unidad más, darle un significado a eso. También ahí en economía hay una técnica que se llama los multiplicadores de Lagrange, y a ellos le dan una interpretación a un factor lambda, pero ellos lo llevan a peso, a la economía. ¿No? Volviendo a este tema. Entonces, tenemos acá la función de desplazamiento y queremos la velocidad. Entonces, derivamos de f a de t y eso es la velocidad. La velocidad. Y derivamos, nos queda 200t menos 4 veces t al cubo sobre 2. Que podemos simplificar. Y lo voy a hacer acá para no borrar esto que me interesa mucho, menos 2 veces t al cubo. T al cubo. Ya. Máxima velocidad, lo voy a destacar acá. Máxima velocidad. Entonces aquí imaginemos que tenemos acá, tenemos un gráfico donde esto es tiempo y esto es la velocidad. Vamos a ingresar la función velocidad, que es 200 por la variable menos 2 veces la variable al cubo. Lo incorporo y digo, cuando t sea 0, mi velocidad es 0. Y sabemos que el t es de 0 a 10, de 10. Cuando es 10, aquí la velocidad es 0. Entonces aquí hay un gráfico. Hay un gráfico allí, ¿no? Pero lo que quiero destacar que tiene que haber un t por acá, tiene que haber un t por aquí, donde tengo la máxima velocidad.
lo voy a suponer así, la máxima velocidad. Si es la máxima velocidad, máximo, significa que la tangente en ese punto, la tangente es paralela al eje X. Si la tangente es paralela al eje X, la pendiente es cero. ¿No? La pendiente es cero. ¿Y qué es lo que es la pendiente? ¿Qué es lo que es la pendiente? La derivada de la función en ese puntito. ¿No? ¿Y quién es mi función? ¿Quién es mi función? Mi función, ¿quién es? Esta. 200t menos 2 veces t al cubo. Pero ¿qué es lo que interesa? Le voy a poner mayúscula. La derivada, entonces. La derivada es 200 menos 6 veces t al cuadrado. Pero vayámonos a física, ¿ya? Vayámonos a física. Tenemos acá, en este rinconcito, tenemos acá el S de t. De S a dt es la velocidad. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? La estoy derivando. Entonces vamos a tener de 2S, esto es t, dije, de t2 y de b a dt, pero eso ¿qué es lo que es? Eso es la aceleración. Es decir, esto es la aceleración. Entonces, la aceleración igualada a 0. Y ahí vamos a sacar el t. Vamos a sacar el t. Voy a borrar el gráfico. Pero antes de borrar, queremos encontrar el t donde la velocidad es max, velocidad max. Por lo tanto, la tangente en ese puntito es paralelo a este eje. Si es paralelo, la pendiente es 0. Y ahí nos queda una ecuación. Entonces, para la ecuación, entonces 200 menos 6 veces t cuadrado igual 0. T cuadrado igual 200 sobre 6, y esto es 100 sobre 3. El t es positivo, ¿cierto? La raíz 10 sobre raíz cuadrada de... Es el t, entonces. Es el t. Y para ese t, se tiene la máxima velocidad. Para t igual 10 sobre raíz de 3, se tiene máxima velocidad. Máxima velocidad. Y evaluamos. B en 10 sobre raíz de 3 es... Lo evalúo. Tengo incorporada, aparece la función. No. Velocidad. Esta. Sí, esta es. Sí, esta. Esta es la velocidad, correcto. La evalúo en 10 sobre la raíz cuadrada de 3. Y me resulta aproximadamente 770 metros por segundo. Ahí está, mis queridos alumnos.
la sesión de hoy, ¿ya? Donde espero que se haya logrado el propósito, que es trabajar con interpretación geométrica de la derivada y la interpretación física, ¿ya? Y algunos elementos que vimos ahora se van a tocar nuevamente ya cuando estemos viendo análisis gráfico de una función, porque ahí vamos a ver valores máximos, valores mínimos y otros elementos más. Y ahí nuevamente vamos a tener que buscar los que se llaman los puntos críticos, que van a ser los candidatos a máximos o mínimos. Aquí nos estamos aprovechando. ¿Con qué condición? Si es un valor máximo, la tangente es paralela, un valor máximo mínimo, la tangente es paralela al eje de las X. En la clase de mañana, tal como lo hemos hecho en las sesiones anteriores, la vamos a destinar a ejercicio, lo que hemos trabajado en la sesión de lunes y hoy, miércoles, ¿no? Bien, mis queridos alumnos, Luis, Ethan, Francesca, Kevin, Felipe, Kiara, Diego, nos vemos mañana. Chao, profe. Chao, profe, nos vemos. Chaito. Chao, profe.